Bienvenidos a Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo. Soy Ola, y en este canal hoy exploraremos 15 hechos fascinantes, secretos ocultos y maravillas que nos rodean. Prepárate para descubrir lo extraordinario en nuestro planeta. Comencemos. Más formas de vida en tu piel que humanos en la Tierra. Aunque no podemos verlos a simple vista, hay millones de bacterias, ácaros y otros microorganismos que coexisten con nosotros en nuestra epidermis. Estos diminutos habitantes forman parte de nuestro ecosistema cutáneo y desempeñan funciones importantes para nuestra salud y equilibrio. Así que, la próxima vez que te rasques la piel, recuerda que estás interactuando con toda una comunidad invisible de seres vivos. Pérdida de piel muerta. A lo largo de un año, cada persona pierde en promedio 4 kilogramos de piel muerta. Aunque no lo notemos, nuestra piel está en constante renovación. Las células muertas de la epidermis se desprenden naturalmente y son reemplazadas por células nuevas. En promedio, una persona pierde alrededor de 4 kilogramos de piel muerta cada año. Así que, aunque no lo veamos, estamos constantemente deshaciéndonos de nuestra piel antigua para dar paso a una piel fresca y saludable. Hipo durante 69 años. Un hombre tuvo un ataque de hipo durante 69 años. Esta asombrosa historia comenzó en 1922, cuando este individuo estaba sacrificando a un cerdo. Desde entonces, experimentó ataques de hipo constantes durante casi 7 décadas. Imagina la persistencia y la curiosidad médica que rodea este caso. El hipo es un reflejo involuntario y, en la mayoría de las personas, desaparece rápidamente. Sin embargo, este hombre desafió todas las probabilidades y vivió con hipo durante toda su vida. Origen común de los ojos azules. Todas las personas que tienen los ojos azules comparten un ancestro en común. Hace miles de años, en algún momento de la historia humana, una mutación genética ocurrió en una persona, dando como resultado la aparición de los ojos azules. A partir de ese individuo, la característica se transmitió a través de las generaciones. Por lo tanto, si tienes ojos azules, puedes rastrear tu linaje hasta ese antepasado común. Es un recordatorio fascinante de cómo nuestras características físicas están conectadas a nuestra historia evolutiva. Composición variable de las lágrimas. Aunque solemos pensar en las lágrimas como un simple líquido salado que fluye cuando estamos tristes o emocionados, en realidad, su composición es más compleja. Lágrimas emocionales. Contienen más proteínas y hormonas cuando lloramos debido a emociones intensas. Lágrimas de ojos irritados. Si nuestros ojos están irritados, las lágrimas producidas son diferentes y contienen enzimas para protegerlos. Lágrimas de bostezo. Cuando bostezamos, también producimos lágrimas ricas en agua para mantener nuestros ojos lubricados. Antiguo supercontinente. Antes de los continentes actuales, existía un supercontinente llamado Pangea. Fue una vasta masa terrestre que existió hace aproximadamente 300 millones de años. En aquel tiempo, todos los continentes actuales convergían en una sola gran extensión de tierra con forma de letra C, distribuida a lo largo del ecuador. Pangea agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta y se formó hace unos 335 millones de años. Sin embargo, comenzó a separarse hace unos 175 millones de años, dando lugar a la configuración actual de los continentes. El pulmón de la Tierra. Los océanos son el verdadero pulmón del planeta. El fitoplancton, presente en las aguas, produce entre el 50% y el 85% del oxígeno que respiramos. Aunque los bosques son vitales, debemos reconocer la importancia de los mares para mantener nuestro aire limpio. Gran Barrera de Coral. Es la mayor estructura orgánica del mundo. La Gran Barrera de Coral es el mayor arrecife de coral del mundo. Se extiende a lo largo de unos 2.600 kilómetros frente a la costa de Queensland, al noreste de Australia. Aunque a veces se menciona como el ser vivo más grande, en realidad está compuesta por millones de colonias de corales, formando una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Insectos dominantes. Los insectos son los animales más representativos del planeta Tierra. Los insectos, con su diversidad y abundancia, se erigen como los verdaderos protagonistas del planeta Tierra. Estos diminutos seres, con más de 1 millón de especies descritas, superan en número a todos los demás grupos de animales combinados.
Desde las hormigas que construyen intrincados hormigueros hasta las mariposas que danzan en los campos, los insectos desempeñan roles cruciales en los ecosistemas, polinizan flores, reciclan materia orgánica y sirven como alimento para otros organismos. Su influencia es tan profunda que, sin ellos, la vida tal como la conocemos sería inconcebible. Compartir cumpleaños. Todas las personas comparten su cumpleaños con al menos otros 9 millones de habitantes en el mundo. Compartir el cumpleaños es un fenómeno sorprendente que conecta a todas las personas del mundo. Aunque cada uno de nosotros celebra su día especial de manera única, la realidad es que al menos otros 9 millones de habitantes en el planeta también comparten esa misma fecha. Imagina, mientras tú soplas las velas, alguien más en un rincón remoto del mundo está haciendo lo mismo. Este vínculo invisible nos une a través del tiempo y el espacio, recordándonos que, en esencia, todos compartimos un mismo viaje alrededor del Sol. La Tierra es cada vez más grande, la Tierra gana peso constantemente debido a la acumulación de polvo espacial y meteoritos. La Tierra, nuestro hogar en el vasto cosmos, crece de manera silenciosa y constante. Cada año, aproximadamente 5.200 toneladas de micrometeoritos y polvo cósmico caen sobre ella, como una lluvia imperceptible. Estos diminutos fragmentos, provenientes del espacio interplanetario, penetran nuestra atmósfera y se depositan en el suelo, aumentando el volumen del planeta. Aunque no lo percibimos, esta acumulación contribuye a que la Tierra sea un poco más grande con el paso del tiempo. Es como si el universo mismo nos estuviera regalando pequeñas partículas para expandir nuestro mundo sin que nos demos cuenta. El sonido de un trueno proviene del rayo, no al revés. Cuando un rayo se forma durante una tormenta eléctrica, la descarga eléctrica supercaliente calienta el aire circundante a temperaturas extremadamente altas. Este repentino aumento de temperatura provoca una expansión explosiva del aire, creando una onda de choque que viaja a través de la atmósfera. Es esta onda de choque la que percibimos como el retumbo del trueno. Así que, la próxima vez que escuches un trueno, recuerda que es el rayo el que desencadena este impresionante espectáculo sonoro en el cielo. Las cucarachas sin cabeza pueden vivir semanas sin cabeza antes de morir de hambre. Aunque parezca inverosímil, su sistema nervioso descentralizado y su capacidad para respirar a través de pequeños orificios en su cuerpo les permiten mantenerse en pie incluso después de perder la cabeza. Sin embargo, eventualmente, la falta de boca y órganos sensoriales las condena a morir de inanición. Así que, aunque parezcan indestructibles, incluso las cucarachas tienen sus límites. El hipopótamo es el animal más peligroso de África, más que los leones o cocodrilos. El hipopótamo, uno de los animales más imponentes del continente africano, es también uno de los más peligrosos para los seres humanos. Aunque pueda parecer sorprendente, este coloso mamífero es responsable de un promedio de 50 muertes al año en África, superando incluso a especies tan temidas como los leones o los cocodrilos. Su agresividad y su impresionante tamaño lo convierten en una verdadera amenaza en las regiones donde habita. A pesar de su aspecto apacible cuando se sumerge en el agua, los hipopótamos son criaturas formidables que merecen respeto y cautela. Las vacas tienen mejores amigos, forman fuertes lazos sociales y pueden sufrir estrés si se separan de sus compañeras. Las vacas, seres que pastan en los campos y nos brindan leche y carne, también tienen su propia red de amistades. Investigaciones científicas han demostrado que las vacas forman lazos sociales sólidos, creando relaciones de amistad con otros miembros del rebaño. Estas amistades no solo se limitan al compañerismo ocasional, se ha observado que las vacas pueden experimentar estrés y ansiedad cuando se separan de sus amigos bovinos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Hasta la próxima.